Lo delicado de esta seguidilla de notas que les hemos mostrado a ustedes se llama indolencia. Y vamos con el primer caso, el caso de los venezolanos. Estos zampones venezolanos que se ríen demostrando el desprecio que le tienen a la autoridad colombiana, el desprecio que le tienen a la justicia colombiana y en el fondo la certeza de que seguramente van a quedar libres. Uno de ellos es la primera vez que lo capturan, entonces es muy probable que esos 8 años que se dicen que podrían pasar, lo reduzcan y queden en libertad. Por eso se ríen. Y el segundo caso, el de este desadaptado que le pegó a la señora, indolencia. Indolencia, seguramente también va a quedar libre porque eso hace parte de las pequeñas causas, Mauricio. Ninguno de esos dos delitos da para más de 8 años de prisión. ¿Cómo le preocupa a uno al ciudadano que estas cosas sigan pasando? Presionamos a la policía y a la fiscalía para que cumplan su labor, lo hacen, pero nos preocupa muchísimo ahora la efectividad de la justicia porque en estos dos casos, los desadaptados, los zampones, tienen que estar en la cárcel sí o sí. Mire lo que hicieron. Giovanni, yo creo que no hay mucho que agregar, usted resume muy bien lo que refleja esta situación, la risita de estos ladrones de patinetas y el salvajismo de este señor con una mujer de 86 años, hablan por sí solo de lo que piensan los delincuentes de la justicia colombiana. Aquí no pasa nada, salimos libres al otro día, eso sí nos capturan, a nadie le importa. Nosotros en este noticiero y los analistas de temas de seguridad solemos referirnos a una dimensión de estos problemas de inseguridad y es la dimensión que tiene que ver con la fuerza pública, que tantos policías por habitante, que si tal ciudad está por debajo del promedio internacional, de lo que recomienda Naciones Unidas, o que si existiendo la fuerza pública, el gobierno la está replegando por cuenta de la paz total, etcétera, etcétera. Pero hay una segunda dimensión que siempre pasa a un segundo plano en estas discusiones y es la manera como están diseñados los códigos, la manera como actúa la justicia. Y no me refiero a las decisiones judiciales que muchas veces se demoran, que se acumulan en los distintos despachos, etcétera, etcétera, sino que cuando un juez finalmente tome decisiones, por ejemplo en este caso de los venezolanos, y termina encontrando, como dice Giovanni, que alguno de ellos no tiene antecedentes, pues eso es un atenuante de tal magnitud para los famosos 8 años de la pena que termina siendo una pena escarcelable, es decir, se ríen porque saben que se burlan de la justicia colombiana, pero no porque la justicia necesariamente sea inoperante o porque la fuerza pública no haga lo suyo. Los capturaron, sirvieron las cámaras, sirvió el accionar de la policía, los agarraron, los tienen ahí esposados, véanlos ustedes. Es por el sistema como está constituida el aparataje normativo y el aparataje de las leyes en Colombia. Siempre habrá gente que dice aprieten las leyes y entonces que castiguen más y más. Y viene la otra cara de la discusión, la que dice, sí, y la congestión de los despachos judiciales, ¿qué? Sí, y la sobrepoblación en los cárceles, ¿qué? En Colombia hay cárceles en las que pueden caber unas 80.000 personas y hay metidas unas 110.000 personas. Y siempre, incluido el actual ministro de Justicia, pero no solo el actual, anteriores ministros de Justicia dicen, hay que hacer descongestión carcelaria, y eso significa que hay que tener otra manera de tramitar con este tipo de fallas y con este tipo de violaciones a la ley. Pues vean, ellos qué opinan, véanle las caras y véanle las risas y vean ellos qué opinan de toda esta discusión de la descongestión judicial. Un último comentario sobre el psicópata, porque es que yo no sé ustedes cómo le podrán decir a ese señor, ustedes están viendo las imágenes en este momento repitiendo, ese personaje está tremendamente mal de la cabeza. No está necesitando plata para pagarle al hijo nada, no está necesitando para pagar el Transmilenio, entonces se está colando, no es un pobre de los 40% de los pobres que hay en Colombia, nada de eso que no justifica la delincuencia, pero que algunas personas empiezan a encontrar vínculos entre una cosa y otra. Es un psicópata. Háganme el favor ustedes, esa reacción sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de causa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando es un psicópata y es una amenaza para la sociedad, esa es una de las causales para que haya prisión preventiva. Es decir, lo agarraron, afortunadamente, hay denuncia, afortunadamente, a ese tipo no lo deberían soltar. Porque una de las 3 causales, insisto, es ser una amenaza para la sociedad. La otra es que se pueda volar y la otra es que pueda interferir en la justicia. Pero existiendo una de ellas, que lo dejen guardadito hasta que venga alguien y diga, no, es que hay sobrepoblación carcelaria y no hay recursos para comprar nuevas cárceles o para construir nuevas cárceles. Entonces, a ver quiénes sacamos, saquemos al psicópata porque ¿qué más?
No, y peor aún, Mauricio, porque puede terminar en un centro de rehabilitación para los temas mentales y mientras tanto el tipo queda libre y puede agredir a otra adulta, a un niño, a cualquier persona. Pero vea, Mauro, es que hay mensajes que a uno le preocupan. ¿Por qué están tan empoderados algunos de estos zampones? Hombre, cuando empiezan a recibir mensajes que incluso desde las autoridades se piensan en leyes para excarcelarlos. Es que hoy también fue noticia que ya la fiscal, la nueva fiscal de la que el presidente Petro se jacta mucho de haberla puesto en el cargo, lo dice él, no lo digo yo, y el propio ministro de Justicia, están trabajando en una norma para que los de la primera línea, ¿se acuerda de ellos? Los que trataron de quemar policías vivos por allá en Cali y demás, pues tengan una pena menor o puedan salir o tengan un perdón. Todo dentro del marco político. Entonces, cuando usted escucha esos mensajes, pues ¿qué hace? Pues se ríe de la justicia. Sobre todo mensajes equívocos, porque uno podría decir, y hay gente que defiende eso, que dentro de la primera línea hay dos componentes, dos tipos de población. Una población que hace una protesta política y que por lo tanto en su condición de protesta política no es susceptible de ser judicializado. Pero hay otra población que es claramente delincuencial, que atenta para quemar unos policías dentro de un CAI vivos, que decapita a un ciclista con un alambre agarrado de esquina a esquina. Esa mixtura de personas bajo el apelativo primera línea es el que lleva a esta clase de discusiones. Pero lo que sí es cierto es que cuando en esa discusión, en la de los ceses al fuego, en lo de la paz total, en lo de las pequeñas causas, en todo el aparataje existente y en debate en este momento de cómo implementar la justicia en Colombia, está siempre el mensaje de tranquilo, que ser pillo paga, tranquilo que ser pillo paga, pues imagínense si no se van a reír estos delincuentes y estos fascinerosos.